Acompáñeme por favor a Libro de los Jueces, capítulo 6. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 6, versos del 22 en adelante. Gloria al nombre de Cristo. Con su vista y con sus manos busca la palabra, pero la boca le queda libre, así que aproveche el tiempo, sea multitasking y úsela para alabar al Señor. Un corazón agradecido alaba a Dios. Un abrazo a todos los que nos están viendo en vivo a través de la transmisión virtual. Damos gracias a Dios por su vida. Sabemos que al igual que la gente aquí, usted tiene muchos lugares donde puede estar. Muchas cosas que puede estar viendo, streameando, como decimos los puertorriqueños en el buen español de Castilla la Vieja. Muchas series, muchos artículos, muchos links, muchas notificaciones que llaman tu atención. Pero decidiste conectarte. En Dios no hay casualidades. Hay una palabra de Dios para ti. Si necesitas la oración, puedes escribir tu petición en los comentarios y al final estaremos orando por la misma. Jueces capítulo 6, versos del 22 en adelante. Todo el que lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara el ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo que el Señor, lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Qué bonito es saber que Dios usa gente aunque tengan miedo. Qué bonito es saber que es posible obedecer al Señor aunque obedecerlo nos dé miedo. Cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia. Temprano en la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Mire la ironía.
pueblo de Israel más celoso por Baal y Acera que por el Dios que los sacó de Egipto, el Dios de ellos. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. No se le olvide que Joás era el jefe de todo eso allí. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que le derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias por la oportunidad de conocer gente nueva. Gracias por la oportunidad de adorar juntos. Gracias por la oportunidad de dar gracias. Y como decía Janet al principio, gracias por la oportunidad de levantar nuestra mirada y nuestra perspectiva por encima de las montañas, por encima de los obstáculos, por encima de los problemas, porque tú eres soberano, porque no hay otro nombre que no sea el tuyo, en quien podemos depender, de quien podemos confiar, en quien podemos esperar, Señor, y sobre quien podemos resistir firmes los embates de la vida. Háblanos, por favor. Todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común. Tenemos diferentes edades, sexos, personalidades, temperamentos, conocimientos, metas, procedencias, clases sociales, problemas, circunstancias y dificultades. Todos tenemos en común el grande, el chiquito, el flaco y el robusto. Todos tenemos la misma necesidad de ti. No puedo decir más nada, Señor, que te necesito. Si yo no digo y si alguien aquí no dice te necesito, estamos cayendo en lo que tu palabra llama soberbia, que es depender de nuestra autosuficiencia. Y eso es una receta para la destrucción y para la caída. Así que hoy, Señor, te pedimos que abran nuestro corazón. Porque aún si nuestro corazón haya sido herido tantas veces que está duro, tú eres capaz, dice tu palabra, de transformar un corazón que es de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Tú puedes hacer un corazón, una mente que está cerrada, convertirla en sensible y sensitiva, receptiva y abierta a la revelación de tu palabra. Señor, lo que hoy necesitamos mirar y lo que hoy, Señor, tú nos quieres hablar, nos hace falta escucharlo. Aunque no sea popular y conscientemente nos incomode un poco. Háblanos, por favor. Háblanos, Espíritu Santo, a través de la palabra. Danos iluminación para entender, fe y convicción para creer y valor para vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Estamos compartiendo una serie de sermones en esta famosa historia del libro de los jueces. El libro de los jueces, para aquellos que nos visitan en esta mañana, nos están viendo por primera vez, es un libro de transición, es un libro que comúnmente se le ha dado un acercamiento como libro histórico, pero en mis estudios para desarrollar esta serie, ¿verdad? Como les decía a los hermanos la semana pasada, descubrí que hay teólogos, hay académicos de orden mundial que se acercan al libro de los jueces no como un libro histórico, sino como un libro profético antiguo. Y ellos están en lo correcto. Cuando usted mira, la mayoría de estos libros fueron escritos por profetas o por discípulos de profetas. Los libros de Samuel, los libros de los reyes, son libros que se consideran libros históricos, pero el contenido profético, el lente profético con el que se mira la historia, nos deja saber que esto no es un libro de historia como el que usted lee en la universidad, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan el del humacaeño Francisco Escarrano?
¿Cuántos usaron ese? 500 años de historia, ¿verdad? Es otra línea y es otra manera de mirar eventos históricos, porque se están mirando desde la perspectiva de cómo Dios interviene en la historia de su pueblo. Así que el libro de los jueces es un libro de transición. Dijimos la semana pasada y hasta les enseñamos un diagrama donde se hace una comparación, donde la gente, por causa del vacío de liderazgo que dejó Josué al renunciar sin que Dios lo haya mandado a renunciar, y al renunciar sin haber dado la tarea de preparar a alguien que lo sustituyera para que la cosa siguiera en transición, Israel entra en un periodo de anarquía, desorganización, una falta de unidad tremenda, donde en vez de verse como una nación, ellos se ven como 12 tribus separadas y cada cual anda en lo suyo. Y la Biblia dice, tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 21, que cada uno empezó a vivir según mejor le parecía. Y eso los metió en un ciclo de desobediencia, ¿verdad? Como le enseñé la semana pasada en el diagrama, donde ellos desobedecen a Dios, su desobediencia y su pecado hace que la forma en la que miran su perspectiva esté contaminada, ¿verdad? Esté tinteada y por lo tanto no ven con claridad, y eso los lleva a maldición. Eso los lleva a, como dice el lenguaje que usa el profeta que escribe el libro, a que Dios los entregue en las manos de sus enemigos. Ese lenguaje es un lenguaje muy técnico, porque ese lenguaje dice dos cosas. Para que alguien entregue algo, tiene que tenerlo en posesión. ¿Sí o no? Yo no puedo entregarte lo que no tengo. ¿Te acuerdas las palabras de Pedro al cojo que estaba en la Hermosa? Míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, eso te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y los pies se le corrigieron, y el que llevaba años pidiendo limosna por su cojera, por estar lisiado en aquella puerta especial en el templo, se levantó y comenzó a dar gloria a Dios. O sea, para alguien entregar algo, lo tiene que tener. Así que cuando la Biblia dice, Dios los entregó en las manos de los madianitas, como dice el verso 6, el verso 1 del capítulo 6, está diciendo la Biblia, Israel no es un pueblo independiente como los demás. Israel nació en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19. Allí Dios los formó, allí Dios hizo un pacto con ellos, allí Dios hizo de un grupo de esclavos una nación, un pueblo, pero no era cualquier pueblo, era su pueblo. Si usted no entiende eso, usted no va a entender nada del Antiguo Testamento. Toda la historia del Antiguo Testamento corre en base a ese pacto. Yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Es un asunto de pertenencia, de propiedad. Es un asunto de mutualidad. Yo te doy estos beneficios. Tú me honras y me respetas. Yo te soy fiel. ¿Qué es lo menos que yo espero entonces? Que tú me seas fiel. Si usted ha visto una boda, usted sabe que eso es lo que se prometen los novios para convertirse en esposos. Hacen un pacto, hacen un acuerdo que va a gobernar su relación de ahora en adelante. Yo te voy a acompañar en los momentos lindos. Así que dice, usted ha ido a una boda donde una novia le diga al novio, cuando te ganes el Oscar, ahí voy a estar. Cuando te den la promoción en el trabajo, ahí puedes contar conmigo. El día que te enfermes, te buscas una enfermera porque yo no voy. O sea, ¿alguien ha estado en una boda así? Digo, por favor, no me digan Fanmagul ni una de esas novelas locas que ustedes ven, ¿verdad? Pero la gente no hace esas promesas. La promesa es, yo voy a estar contigo en riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad. Y prometo intentar. Así que dice el pacto.
No todos lo logran. Yo no estoy culpando a nadie haciendo que nadie se sienta culpable. O sea, lo que estoy hablando es, esto es lo que va a gobernar esa relación. Yo tengo que, para ser tu esposo, serte fiel. Hasta que la muerte nos separe. Israel es la posesión de Dios. De hecho, hay libros proféticos que van a usar la metáfora de la esposa. Y Dios diciendo, te adorné, te di todo lo que tú tenías y te fuiste con otro. Eso es parte. Si usted no entiende este punto, no va a entender todo el Antiguo Testamento. Dios los entrega. Segundo que está diciendo este libro, está diciendo, los madianitas no son más fuertes que Dios. Dios está usando los madianitas. Hay situaciones que están fuera de tu control, pero no están fuera del control de Dios. Y hay situaciones que Dios las permite porque en esa situación difícil va a salir a flote algo que tú pensabas que no tenías, pero tienes y te envenena por dentro. Pero a nivel consciente, en negación, tú dices, no, yo no tengo eso, yo estoy bien, yo superé eso, yo estoy sano. Ya yo aprendí a quedarme callado y a respirar hondo. ¿Cuántos han dicho así? ¿Cuántos han puesto memes así? Y Dios dice, sí. Dios que sabe el presente, el pasado y el futuro. Dice, vamos a ver qué va a pasar en 3 semanas. Y pasa algo y trataste de quedarte callado. Tú trataste. Hace unos años atrás la expresión era, pastor, se me salió el monstruo. Y yo tenía que contestar a la gente y decirle, los cristianos se supone que no tengan monstruos adentro. Pero si alguien tiene un monstruito, venga al altar y se lo sacamos en el nombre de Jesús. Eso es otro tema. Eso es otra historia. Eso es otra predicación. Y Dios, después que el pueblo es confrontado con una palabra profética, entra en un acto de adoración y Dios responde a su oración. Dice que habían estado 7 años siendo oprimidos por los madianitas y la estrategia de los madianitas era quitarles su comida. Esperaban que llegaran los tiempos de cosecha y ellos le quitaban la comida para mantenerlos enclenques, débiles, para que no pudieran levantarse en resistencia, en independencia y luchar por su libertad. Y hemos puntualizado en los primeros sermones de esta serie que esa es una estrategia que todavía el enemigo de las almas sigue utilizando en contra de los creyentes. Distraerlos. Ya no es por fuerza y por guerra como en el caso de los madianitas, aunque ciertamente hay gente que está viviendo ataques y está viviendo experiencias en su vida que vienen provocadas quizás por el mismo infierno. Pero la agenda no es incomodarte, la agenda es que no comas, que no te alimentes, que no estés fuerte para cuando venga la tentación, estés parado firme y decir, escrito está, yo voy a resistir. Tengo deseos de esto, pero yo sé que esto no me conviene. Yo sé que esto a Dios no le agrada. Yo sé que esto no está bien y me voy a parar firme y no lo voy a hacer. Pero cuando no estamos fuertes, cuando estamos débiles, es más fácil caer en tentación. Y Dios responde enviando su ángel. Esto lo he trabajado en otros sermones, o no voy a dedicar tiempo y minutos a esto ahora, pero el ángel de Jehová es una figura que los académicos se refieren a él como una aparición del Señor. El término técnico es teofanía. Dios aparece. ¿Quién es ese ángel? No hay forma en la Biblia, ¿verdad?, de identificarlo como un personaje específico de la deidad, de la Trinidad, pero sabemos que es una aparición del Señor. Dios está allí. Y el ángel del Señor, en vez de irse al seminario, el ángel del Señor, en vez de irse al instituto bíblico, el ángel del Señor, en vez de irse a la escuela de profetas, el ángel del Señor se sienta debajo de un gran roble. Ya de por sí esta expresión es interesante porque las veces que usted ve los ángeles en la Biblia, ellos siempre están de pie. Pero este se sentó. Y en aquella cultura, sentarse es un testimonio de tomar autoridad. Para dar una ley, los reyes se sentaban sobre su trono y pronunciaban el edicto sentados con el cetro en la mano.
Usted se acabó de sentar después de orar, pero nos pusimos de pie para leer la palabra. ¿Por qué? Porque al ponernos de pie, estamos diciendo sin palabras, yo no tengo autoridad sobre este libro. Este libro tiene autoridad sobre mí. Esta es la palabra de Dios, esta es la revelación. Ahora Dios va a hablar. Pero luego que leemos y oramos, usted se pone de pie porque usted toma autoridad sobre mi sermón. Usted tiene la autoridad de decir, me voy a dormir. Usted tiene la autoridad de decir, me voy a viajar de La La Land a La La Land, a la que sea Land. Mientras hace así, y dice gloria a Dios. Porque usted lleva años practicando eso en la escuela. ¿Alguien quiere testificar? Usted tiene la autoridad de decir, ay, whatever, lo que él diga. Autoridad. Y con esa autoridad viene la responsabilidad. Jesucristo dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios forma. La palabra de Dios enseña. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios ilumina. Pero si tú la resistes, te estás perdiendo todos esos beneficios. Esa es la autoridad con la responsabilidad. Y yo me quedo de pie, porque, aunque me gustaría predicar sentado de vez en cuando, porque estoy diciendo sin palabras, yo me estoy sometiendo a la autoridad de ustedes. El apóstol Pablo dice, escúchenlo todo, quédense con lo bueno. Yo me estoy sometiendo a esa autoridad y yo estoy procurando presentarme delante de Dios esta noche como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque trazó y usó bien la palabra de verdad. Eso significa en español que la mayoría de las cosas que salgan de mi boca usted la pueda poner en la cajita de lo bueno. Ojalá sea el 100%. Y usted se lo pueda llevar. Esto me conviene, esto yo lo necesito. No me gustó escucharlo, pero me hace falta. ¿Sí? Lo dijo más largo de lo que yo quería, pero me hace falta. Señor se sienta a mirar un hombre que su familia adora a Baal. Por lo tanto, no es un fiel. No es alguien que es de su pueblo. No es alguien de los suyos. Pero a Dios le llama la atención que este muchacho, no tenemos forma de identificar su edad por ahora en el texto, pero asumimos que es un muchacho, asumimos que es un hombre joven. Este muchacho está tratando de separar el grano de la espiga de trigo de las pajas que lo cubren. Eso usualmente se hace en campo abierto y se usan bueyes. Pero este retrato nos enseña varias cosas y enseñamos al principio de la serie que él estaba activo, pero no estaba siendo efectivo. No estaba siendo eficiente en cómo estaba pasando trabajo de más. Igual que muchos de nosotros, que a veces hacemos un montón de cosas, pero no estamos haciendo las cosas correctas. Ahora, también hay un lado positivo de esta historia, que es la que yo creo que es la que motiva que Dios lo seleccione por gracia. Este muchacho está diciendo, voy a pasar trabajo de más, pero Madián no se va a quedar con mi comida. Me rehúso a no comer. Me rehúso a que mi familia, mis papás pasen hambre. Me rehúso, así tenga que pasar trabajo de más. ¿Y qué hace él? ¿Por qué esto es importante? Porque todas las cosechas en Israel venían por calendario. Yo no sé si usted lo sabía, pero el calendario de Israel va de acuerdo a la luna. Usted sabe que los agricultores y la luna se llevan muy bien. Si usted conoce un agricultor, ellos saben cuándo se puede sembrar. Eso no se puede sembrar así, eso es luna llena. Eso tiene que ser en cuarto menor. El calendario agrícola va con la luna. El calendario de Israel también. Y todas las fiestas solemnes de Israel giraban alrededor de las temporadas de cosecha. La fiesta de las primicias, que es a la que el apóstol Pablo hace referencia cuando Cristo resucita, la fiesta de las primicias se llevaba a cabo en el domingo después de la Pascua en marzo o abril, según el calendario lunar. Por eso que usted ve que a veces Semana Santa cae en marzo o a veces cae en abril, porque es de acuerdo al calendario lunar como lo celebran los hebreos. Lo primero que se cosechaba ahí, se estuvo sembrando en el verano,
pero crece y se cosecha la cebada, que es un farináceo, es un cereal parecido al trigo. Luego venía el trigo. Y así por el estilo, el pueblo de Israel tenía una rotación de productos agrícolas que los van cosechando desde marzo hasta octubre. Lo último que se celebraba era la fiesta de los tabernáculos, Sukkot en octubre, y ahí se recogían y se celebraban las uvas, por lo que se hacía uno de los productos más importantes de Israel. Los madianitas sabían esto. Por lo tanto, Israel era predecible. Si usted quiere hacerle daño a una persona, usted tiene que conocer su enemigo. Y aquí es donde es importante para mí que usted entienda que aunque usted no conozca al diablo, el diablo lo conoce usted. La Biblia dice que hay un ejército bien organizado en diferentes esferas en el mundo espiritual, y contra ese ejército es nuestra lucha. No es contra el vecino, no es contra el jefe, no es contra la fortaleza. Nuestra lucha es contra ese ejército. Ese ejército quiere que usted y yo perdamos nuestra fe y quiere que la maldad reine en el mundo. Y ese ejército conoce a sus enemigos. Uno de los libros que más a mí me marcó cuando yo era un adolescente, creciendo en esta iglesia, lo escribió un hombre, creo que es de Guatemala, llamado Junior Zapata. Y él escribió un libro que se llama Conocidos en el Infierno. Y él cuenta una historia ficticia. Y él dice, imagínate que tú vivas tu vida de tal forma que Satanás tenga que llenar su conference room con los generales del infierno y te proyecten en la pantalla y digan, ¿cómo hacemos para callar a este? ¿Cómo hacemos para hacer que ella tropiece? ¿Cómo hacemos que ella deje de brillar? ¿Cómo hacemos que él deje de tener buena influencia sobre aquellos que rodean? Que seamos conocidos en él. Israel era predecible, Madián lo podía identificar. Ah, están cosechando esto, vamos. Se metían una pela y se daban la cosecha. Allí está Gedeón. Dice que él está procesando trigo, pero lo está haciendo no en el lugar donde se hacía y no con la forma que se hacía. Tenías que tener un toro. Y el toro pasaba por el montón del trigo y de las pajas y lo separaba. Y luego levantabas el montón que quedaba y el viento se llevaba la paja. Gedeón no lo está haciendo así. Gedeón se metió en un hoyo. La Biblia le llama lagar. Y el lagar era el lugar donde se procesaban las uvas. Allí se metían las uvas y un nene chiquito lo ponían a caminar para que aplastara las uvas. Y él, obviamente, el nene estaba bien limpio. ¿Sí? El jugo era recogido. Y acuérdese que la FDA no existía en aquel tiempo. Antes que usted vaya a entrar en un escándalo. No había las mismas normas de salud pública. Se recogía el jugo, se ponía en odres y en envases, se fermentaba y tenían vino. Uno de los productos más importantes de Israel para exportación y para comercio. Así que Gedeón sabe que allí nadie lo va a buscar y nadie se va a enterar. Pero para camuflajearse tiene que estar dispuesto a pasar trabajo de más. So, en vez de tener un toro y viento, Gedeón estaría con un palito, dando cantazos y a mano, sacando paja. Y mientras él está haciendo eso, el ángel del Señor lo está mirando. Y el Señor está viendo. Este es alguien que no quiere resignarse al status quo. Este es alguien que está diciendo, aún en protesta silenciosa, tengo tanta hambre que voy a comer, así me tarde 6 horas en sacar este grano, pero hoy mi familia come. Madián no se va a robar lo que es mío. Esta cosecha la sembré yo, este trigo la sembró mi familia. ¿Por qué se van a quedar mis enemigos con el alimento que Dios me ha dado a mí? Toca a alguien y dile, lucha por tu comida. ¿Cuántas veces una burbujita roja nos roba nuestra comida?
Yo le decía a una iglesia esta semana, a la que Dios me dio la oportunidad de hablarle, aunque usted no le caiga a Pierluisi, pero si usted lo invitan a la fortaleza, Giselle, si estás por ahí me puedes limpiar esto. Estoy luchando desde ahorita con los espejuelos españoles. Yo reprenda al diablo y a los espejuelos también. Si usted lo invitan a la fortaleza y usted está allí sentado frente al escritorio y suena un WhatsApp, o aparece una burbujita roja de notificación en un mensaje de texto, usted le va a decir al gobernador, permiso, me llegó un WhatsApp. Hábleme, por favor. ¿Sí o no? Usted le va a decir, es mi esposa, disculpe. Aunque después te lleven la cantaleta porque no contestaste. ¿Alguien quiere testificar? Pastor, no puedo testificar y ya está al lado mío. Calladito te ves más bonito. Usted no contesta. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces decimos, Señor, necesito pasar este tiempo contigo? Me voy a tirar de rodillas antes de irme al trabajo, antes de acostarme. O me voy a recostar en la cama, me voy a sentar en la silla. Necesito este tiempo. Estoy cansado, quiero decirte cómo me siento. E interrumpimos un diálogo con el Dios del cielo. Porque apareció una burbujita roja. Lucha por tu comida. ¿Usted piensa que es casualidad que cada vez que usted dice, voy a leer la Biblia, se rompe aquello, se sale lo otro, te llaman de aquí? Entonces, ¿usted cree que eso son casualidad? Lucha por tu comida. Lucha por tu relación con Dios. Muchas gracias. Allí está ese hombre. Y el ángel del Señor decide hablarle. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí comienza el diálogo que comenzamos a hablar la semana pasada. Esta serie tiene el título Dios lo hará otra vez. Y este sermón se llama Volverse. Volverse. Gedeón responde en queja. Si el Señor estuviera con nosotros, no estaríamos así. ¿Dónde están las obras, las grandes obras, las maravillas que nos han contado? ¿Notaste? ¿Lo notaste o no lo notaste? Gedeón no está diciendo, ¿dónde están las maravillas que hemos visto? Está hablando un joven. Y usted sabe que en los Jueces el libro empieza diciendo, se levantó una generación que no conocía al Señor. Dijimos la semana pasada que esa es la peor tragedia para un país, una familia, una iglesia. Gedeón dice, ¿dónde están las cosas, las maravillas, los milagros que nos han contado? O sea, él nunca ha visto. Qué retrato interesante. Cuánta juventud y cuánta niñez se ha levantado y se han criado escuchando de Dios, pero no lo han visto en su casa. No lo han visto en la iglesia. Se convierte en un cuento que me han contado. Y explicamos la semana pasada que lo que Gedeón está diciendo es un insulto. En ámbitos legales, hay una de nuestras jóvenes que estudia justicia criminal y ya lo puede explicar mejor que yo, pero quizás si usted ha escuchado un comentarista político, un analista en la radio, habrá escuchado ese término. Hay veces que alguien quiere hacer una reclamación en el tribunal y el tribunal responde diciendo, usted no tiene standing. O sea, lo que usted está reclamando, usted no tiene el lugar para reclamarlo. Y ese es el caso de Gedeón y ese es el caso de todo Israel. Le han dado la espalda a Dios y ahora le viene a reclamar. Obviamente todavía él no sabe con quién está hablando. Hay que factorizar aquí el factor ignorancia. Porque el ángel está personificado, está como un humano.
Una característica que vemos en los ángeles del Antiguo Testamento que no vemos tanto en los ángeles del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo conecta y le dice a los cristianos: algunos de ustedes hospedando gente han hospedado ángeles en la celestial. Pero él es un hombre que le digo, está contigo, salva. Si él estuviera con nosotros, no estaríamos así. ¿Dónde están las maravillas que nos han contado? El ángel podía caerle encima y decir: tú eres un pecador. Tú lo que eres un infiel. Tu familia adora a Baal y te atreves a reclamarle a Dios. Decíamos la semana pasada, ¿cuántos de nosotros somos igual? Estamos en pecado y nos atrevemos a reclamarle a Dios. La Biblia dice que la ira de Dios se amontona sobre la cabeza de los hijos de la desobediencia. O sea, Dios es santo, su esencia es la santidad y su atributo esencial es la justicia. Y cada vez que alguien desafía sus límites, rompe sus leyes, no solamente lo ofende, sino lo insulta. Y ese insulto y esa ofensa exige en la justicia una retribución y un pago. Y la Biblia a eso le llama ira. La ira de Dios. ¿Están conmigo? Estoy trabajando conceptos medios técnicos a nivel teológico, pero es para que usted entienda lo que queremos presentar en esta mañana. La ira de Dios se derrama sobre los hijos de la desobediencia. Y desde ese standing de que soy un enemigo de Dios y estoy muerto, un pecador, un apartado, alguien que no ha rendido su vida a los pies de la cruz, se atreve a reclamarle a Dios: ¿dónde tú estás? ¿Dónde están los milagros? Yo se supone que a mí me dijeron que tú ibas a hacer. Dios no está ni obligado a escucharte. ¿Sabe usted que usted en pecado, usted puede orar todo lo que usted quiera y Dios no está obligado a escucharte? El que no está bajo la cobertura de tener a Cristo como Señor y Salvador no es hijo de Dios, solamente una criatura. Dios no está obligado a escucharte. Yo sé que aquí se desconecta la gente, se van los amén y se van los gloria a Dios. Porque eso va en contra de la predicación popular moderna, de lo que hoy llamamos Progressive Christianity. Apréndase ese término, que eso está llegando y está llegando fuerte. En Estados Unidos están estornudando con eso, así que pronto en Puerto Rico nos dará tuberculosis, como dice Eugenio Jiménez. ¿Okay? Progressive Christianity. Yo no tengo que ir a un templo para ser cristiano. Progressive Christianity. Yo puedo buscar a Cristo a mi forma. Progressive Christianity. Es un cristianismo a la forma de esta sociedad, pero no bíblico. ¿Okay? Otro tema para otro día. Y en Progressive Christianity se habla solamente del amor de Dios. Dios te ama. No digas más nada, solamente di que Dios te ama. Vive como te dé la gana, Dios te ama. Dios te ama. Tú lo sigues ofendiendo y eres tan zángano que te sigue amando. Tengo un amigo que quiere escribir un libro, que ojalá lo escriba, y le quiere poner por título El Dios Idiota. El Dios que tú puedes vivir como te dé la gana, pero como eres tan idiota, Él te lo deja pasar. ¿Por qué? Te ama. Siga fastidiando a su esposa y diciendo: ella me ama. Y pasan 2 años: ella me ama. Y pasan 5 años: ella me ama todavía. Y ya no quiere saber de mí, me dejó de amar. Ella no me amaba de verdad. Eso es un tema para los filósofos allá. Debatan. P más P es igual a P, ¿verdad? ¿Eh? Pecado no convierte. Y la predicación del Nuevo Testamento comienza: arrepiéntete y convierte, que el reino de los cielos está cerca. Y cuando ese reino llegue, tú estás o a favor o en contra. Y cuando ese reino es establecido, todo lo que es en contra será aplastado. Entonces, lenguaje, ¿eh? O sea, la Biblia al final, si usted lee la Biblia, entiende, te va a dejar con una decisión. O tú estás con el anticristo, o tú estás con Cristo. O tú tienes el sello de la bestia,
o tú tienes el sello del Cordero, o tú perteneces a la Nueva Jerusalén y entras en ella, o tú eres de la Gran Babilonia, o tú representas y vives como la gran ramera, o eres como la novia que se va a casar con el Cordero. Paralelismo. Dile al que está a tu lado, tienes que escoger. La ideología de lo mejor de los dos mundos habrá podido funcionar políticamente en Puerto Rico, pero en el cielo no funciona. Que siguen yendo los aman y los gloria a Dios. Yo no te estoy criticando porque si tú eres popular y tú crees en eso, no hay problema. Pero en el cielo, o estás con el cielo o estás con el infierno, o estás con Dios o estás con el diablo. No puedes estar con los dos. Y aquí hay alguien con mal. Ah, pero tú me estás hablando de Dios, yo no entiendo a Dios. Dios puede decirle, mira, cállate la boca, canto insolente. Y el ángel está sentadito escuchando. ¿Terminaste? Ve con esta tu fuerza, esta. Esto que tienes, que eres capaz de pensar fuera de la cajita y vas a derrotar a los madianitas. No te estoy enviando yo. Si eres tú el que me envía, yo. En la característica del patrón que vemos cada vez que Dios llama a alguien a hacer cosas imposibles y grandes. Lo hizo Moisés, lo hizo tanta gente frente al estar confrontados por el llamado de Dios. Lo hizo Jeremías, lo hizo tantos profetas. Yo soy el hijo más joven de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña que tiene Israel, Manasés. Y gracias a Dios que era el más joven y la tribu más pequeña y la familia más pequeña, que para hacerlo del toro se llevó 10 criados. No quiero saber el que era la familia más poderosa. Pero ante el llamado de Dios, decimos, no puedo, no puedo, no puedo. Un fabricante de jabón caminaba con un pastor por la calle de una ciudad grande. Y viendo cómo la gente estaba viviendo y las cosas que estaban haciendo, esa noche le dice el fabricante de jabón al pastor, el evangelio que usted predica no ha hecho mucho bien, ¿verdad? Solo mire, hay un montón de maldad en el mundo y un montón de gente mala también. El pastor se quedó en silencio y siguió caminando. Hasta que pasaron cerca de un niño que estaba sucio y estaba jugando en el fango, haciendo bizcochos de fango para entretenerse. Y aprovechando la oportunidad, el pastor dice, ya veo que el jabón que usted fabrica no ha logrado mucho en el mundo tampoco. Hay mucha gente sucia y hay mucho fango. El fabricante de jabón responde y dice, bueno, pero el jabón solo funciona cuando alguien se lo aplica. Y el pastor le dijo, exacto. Igualmente el evangelio. El evangelio es poder de Dios para cuando alguien lo cree. Es poder de salvación y de cambio para alguien que lo cree. El evangelista Dwight L. Moody dice, si Dios en el día de hoy tú respondes a la luz de Dios, que es muy temprano para arrepentirte, quizás mañana sea muy tarde para la aceptación de Dios. Si hoy es muy temprano, tengo otras cosas que hacer como para arrepentirme, quizás mañana sea muy tarde como para que Dios te acepte. Hoy yo quiero dirigir su atención, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 15. Acompáñenme, por favor. Yo quiero presentar esto como un estudio de caso de lo que es falso arrepentimiento. Terminamos la semana pasada viendo ese evento donde Gedeón se convence que el que está hablando con él es Dios. Y cuando se convence de eso, le dice, permíteme, si es verdad que yo tengo tu favor y que tú me estás enviando, que tú estás diciendo que yo voy a derrotar a Madián como si fuera uno, un solo hombre.
espera aquí en lo que yo te hago una comida, en lo que yo te traigo una ofrenda. Y allá Gedeón se fue, mató un cabrito, lo despellejó, lo preparó, adobó, cocinó, hizo un guisado. Y después de horas más tarde, y el ángel todavía estaba sentado esperando. Qué hermosa imagen de lo que es el evangelio y de lo que es la paciencia de Dios. Que Dios espera por ti. ¿Cuánta gente tiene a Dios esperando? No solamente en salvación. ¿Cuánta gente tiene a Dios esperando para ser utilizados por Él? Y Dios está esperando sentado. Te puede caer con un palo encima, te puede enviar un centellazo, pero espera sentado. Es grande el amor del Señor. Una vez que Gedeón trae las cosas, el ángel dice, ponlas en la piedra, las tocó y de la piedra salió fuego y consumió todo. Y ahí Gedeón quedó trastornado para siempre. He visto al Señor, me voy a morir. Y escucha la voz de Dios audible que le dice otra vez, no te vas a morir. Y ese día Gedeón construye su primer altar y le pone por nombre, el Señor es paz. Yo le he dado todas las razones para estar enojado conmigo, pero Él quiere tener paz conmigo. Él quiere perdonarme. Él quiere que entre nosotros haya una buena relación. Dios lo bendiga. ¿Están conmigo en primer libro de Samuel, capítulo 15? No tiene que ponerse de pie, gracias. ¿Verdad? En primer libro de Samuel, capítulo 15, hay una historia que es bien controversial. Dios dio una orden, Saúl es el rey, y había una orden de acabar con Amalek, y Saúl la desobedeció. Y empiezo leyendo en el verso 13. ¿Okay? Para propósito de tiempo, no puedo leer la historia completa. Quiero que usted vea la reacción de Saúl, y yo la presento hoy como un estudio de caso de lo que es un falso arrepentimiento. Vino pues Samuel a Saúl. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Y lo primero que dice, llevé a cabo el mandato del Señor. Verso 15. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. O sea, Saúl empieza diciendo, he cumplido la palabra del Señor. Y la respuesta de Samuel es, y estas cabras y estas ovejas que yo escucho. No es que nos hemos quedado con lo mejor. Destruimos lo peorcito. Pero quedamos con lo mejor del botín. Esa no fue la instrucción. Verso 20. Saúl respondió a Samuel, antes, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey de Agag, pero destruí a todos los demás. Verso 21. Voy hasta el 23. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa, la grosura de los carneros. Verso 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Verso 24.
Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Lo estás viendo? Verso 25, pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Verso 26. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo, de agarrarlo, y le rasgó el borde de la túnica. Eso es bien simbólico. El borde de la túnica es la palabra hebrea que se traduce como gloria de Dios. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Verso 30 y 31. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. ¿Qué yo quiero que usted vea ahí? Lo primero que hace Saúl en el verso 13 es que niega su pecado. La instrucción de Dios fue clara, todo. Ese pasaje es un símbolo para áreas en nuestra vida con las que tenemos que ser radical. Con el pecado en nuestra vida hay que ser radical. Si usted es un cirujano y usted va a operar un tumor, usted no puede, si usted es un buen cirujano, usted no puede decir: fíjate, es que la puntita estaba fácil, así que saqué esa nada más. ¿Cómo usted se sentiría si usted va después? Y aquí hay gente que ha pasado por ese duro proceso. Si usted va a la cita postoperatoria después de una operación donde le sacaron un tumor, fíjate que me sonó el beeper, que me llegó un WhatsApp, y pues te dejé la mitad dentro. Pero alégrate, ya tienes medio tumor afuera. Te sales de ahí para la oficina de abogado, ¿sí o no? A buscar un malpractice. ¿Sí? La idea es que si uno va a sacar el cáncer, ¿qué hay que sacar? Todo. Por eso hay que sacar todo el tumor, y hay que dar quimio, y hay que dar radio, y hay que dar inmunoterapia, y hay que sacarlo todo. Lo mismo es el pecado en tu vida. Yo no puedo sacar un pedacito de pecado y dejar lo otro. ¿Qué dijo Jesús? Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado te envenena, el pecado te daña, el pecado te corrompe, el pecado te deja, te lleva a lugares que tú nunca pensaste ir. Por lo tanto, cuando Dios trata con el pecado, Dios trata con amor, pero Dios trata con radicalidad. Tienes que sacarlo completo. Y Saúl no lo hizo. Saúl se quedó con lo que le gustaba. Y si somos honestos, nosotros somos igual de Saúl. Una parte de nuestro cerebro sabe que el pecado es malo. Por otra parte de nuestro cerebro dice: es que este pecado me gusta. Esto se siente bien y se siente agradable. Dios lo confronta y lo primero que hace Saúl es que niega que ha pecado. He cumplido todo lo que Dios me mandó a hacer. He llevado a cabo el mandato de Dios. ¡Embuste! Samuel lo confronta. ¿Y qué son las cabras que yo oigo? Luego ven en el verso 14 y 16. Acepta que hay pecado, pero se excusa. No fue él, fue el pueblo. ¿Lo viste o no lo viste? O sea, es verdad, pequé, pero la culpa es de los demás. La culpa es huérfana. Nadie la quiere. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso? ¿Qué pasa en el jardín del Edén? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Dios mira a la mujer, la serpiente. Nadie quiere responsabilidad. Nadie tiene la culpa.
En Puerto Rico nos hemos hecho expertos en excusas. Hay gente que tiene PhD en excusología. La culpa la tiene Dios, la culpa la tienen mis papás, la culpa la tiene el estatus, la culpa la tiene la pobreza, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la marginación, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene la religión. Todo el mundo menos. Como dijo Lorel Quiles, esta generación se ofende por todo, pero se arrepiente por nada. Tenemos que volver a rescatar la verdad bíblica de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y para enseñarte lo que es, primero tengo que enseñarte lo que no es. El falso arrepentimiento niega que ha pecado. 2, acepta que ha pecado, pero dice que la culpa no es de él. ¿Cómo un pueblo se va a mover sin que el rey lo ordene o que el rey lo permita? Persona, si usted piensa que esa excusa es patética, la peor de todas es la de Aarón. Cuando Moisés baja de una montaña de Sinaí y ve que están adorando el becerro de oro, le dice a su hermano: no, yo no sé. Ellos me dieron el oro y yo lo tiré y salió un becerro. Fíjate. Fíjate. Oro transformer ahora no me echaron. Fíjate. Yo lo tiré ahí y salió un becerro. Note que te estoy dando varios ejemplos para que veas que esto es algo repetitivo. Esto es un espejo de usted y de mí. Para que haya transformación y haya bendición, tiene que haber arrepentimiento primero. Y Dios da por su gracia revelación y convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Pero yo tengo que estar receptivo a esa obra y cooperar con ella para que en mi vida haya un verdadero arrepentimiento. Porque si no, estoy pidiendo perdón por el hecho, pero no por la causa. Por lo tanto, ponle fecha y apúntate esta profecía. Vas a volver a meter la pata en el mismo hoyo. Porque bregaste con la ramita, pero no bregaste con la raíz. El arrepentimiento verdadero es donde empieza el eje de la transformación. Dios no quiere sobar gente. Dios no quiere solamente quitarle manchas a la gente de forma superficial. Dios quiere transformar gente. Esa es la especialidad de Dios. El evangelio es poder de Dios para transformación. Pero mientras yo siga negando o culpando a otros, no puedo transformarme. Dios no me puede cambiar. ¿Se acuerda la historia que yo le hice hace un tiempo atrás? De aquella joven que me decía: yo tengo mala suerte en el amor. Luego me habló de 3 relaciones. Y en las 3 decía: uno me salió vago, otro me salió maceta y otro me salió maltratante. O sea, la culpa nunca fue de ella. Ella no se metió en esas relaciones. Ella no dijo sí. Es que le salieron. Ella fue a McDonald's y pidió una loncherita y ella esperaba la barba y salió un Transformer. Me salió maceta. Siempre fue maceta, pero quizás estabas mirando tanto sus deltoides y sus bíceps y sus abdominales que no te diste cuenta que era un maceta. Y ahí es que empieza el lloro y el crujir de dientes. Porque esas son las preguntas que fuerzan el cambio. Lo fácil es decir: es que era un maceta, pues se lo perdió. Y después fuiste a escoger. ¿Y dónde lo escogiste? Lo encontré en el nightclub. Lo quiero cristiano, pero lo encontré. Yo quiero un hombre de Dios para mí. ¿Dónde lo conociste? En la discoteca. Yo le dije que se iban a ir los amén y los gloria a Dios. Dime lo que estás sembrando y yo te voy a decir lo que vas a cosechar. ¿Eh? Lo fácil es: me salió maltratante. Siempre lo fue. Y quizás hablando contigo le gritaba a la mamá, le gritaba a la hermana y se los almorzaba. Y tú acá. Pero cuando esté conmigo va a ser diferente. Me salió. Mientras tú no aceptes tu responsabilidad por tus hechos y te des cuenta y te preguntes: ¿qué pasa con mis ojos? Una cosa es tener malos ratos y otra cosa es tener malos gustos. Hasta que eso no pase, no va a haber transformación en tu vida. Y eso duele. Lo que yo estoy hablando hoy duele. Es incómodo, pero es necesario.
Saúl dice, yo he cumplido. Negación. 2, tienes razón, pequé, pero fueron ellos. Fui yo. Yo solamente soy un líder que estoy complaciendo al pueblo. Un rey. ¿Complaciendo a quién? El pueblo está haciendo lo que tú dijiste. 3, verso 22 y verso 25. Reconoce que ha pecado, pero busca excusas y atenuantes. Es que yo tuve miedo del pueblo. Yo pensé que si yo sacrificaba las mejores cabras y las vacas y el botín y lo mejor, pero se iba a enojar conmigo y iba a perder el voto. Es que yo estaba cansado. Es que yo tenía coraje. Es que yo tenía demasiado de mucho trabajo, estaba agotado. Y empezamos a camuflajear y a maquillar, a ponerle polvo, blush, colorete, liner. ¿Qué más? Háblenme, por favor. ¿Qué más se usa? Máscara. Al pecado. Y por más lindo que lo pongas, sigue siendo pecado. A veces mi esposa me enseña videos de mujeres que están 30 minutos maquillándose y literalmente es una transformación total. Hay algunas que lo hacen con maquillaje, otras lo hacen pagando $3.99 por mes por un filtro. Eso es otro tema. Fluya y sea feliz. Trabajaremos después con ese sentido de autovalidación y de autoestima que necesita ser restaurado en la cruz de Cristo. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Y a veces mi esposa me dice, los muchachos de la próxima generación van a tener que tener las primeras citas con la gente en la playa. Y yo digo, ¿qué es verdad? Vamos a citarnos en la playa y vamos a los chapuzones a ver. A ver todos los postizos que se va a caer. ¿Alguien quiere testificar? My God. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, yo soy culpable, pero mira, aquí hay un atenuante. Se ponen como los fiscales y los abogados de defensa. Es verdad, lo mató, pero es su primer asesinato. Por favor, juez, considere eso. Él nunca ha tenido ni un parking ticket. Mató a alguien, pero va a ir la sentencia porque nunca ha matado a alguien más. Si tú eres la familia de la víctima, a mí me importa un bledo que nunca haya matado a alguien. Mataron a mi hija, a mi hermana. ¿Usted me está entendiendo? Yo no estoy hablando de Saúl. ¿Sabe de quién yo estoy hablando? De Rafael Torres y de usted. Maquillamos el pecado. Y decimos, no es tan malo. ¿Sabes qué? Hay gente que lo hace peor. Y empezamos como el fariseo. Por lo menos. ¿Cuántos se acuerdan del famoso alcalde de Cataño, el Amorao? Yo me acuerdo en un debate político, esta fue su justificación. Yo soy borracho. Yo soy mujeriego y soy bruto. Pero corrupto no soy. Tienen mi voto, caballo. Y hay un montón de gente allá afuera y viendo esto y diciendo, no, yo no voy para la iglesia, por lo menos yo hago esto y esto y esto, pero no soy hipócrita. Y es mi responsabilidad hoy decirte, buena suerte con esa excusa. Esa excusa te funciona aquí y ahora, pero el día que estés frente a Dios. Ay, pastor, eso es un mensaje de miedo. No, ese es el mensaje de la Biblia. Todos estaremos frente a Dios algún día. Algunos tendremos a Jesús como abogado y otros tendremos a Jesús como juez. Yo te recomiendo que lo tomes como abogado. Yo te recomiendo que seas cubierto por su gracia. Yo te recomiendo un verdadero arrepentimiento. Esta mañana es mañana de salvación para Humacao, para Puerto Rico, para el mundo a través de las redes. Aprovechalo. Y alaba la gloria de Dios. Número 4, Samuel acepta el pecado, pero no quiere las consecuencias. Saúl le dice a Samuel, es verdad, yo pequé, pero mira conmigo, vamos a orar juntos en el altar para que los ancianos de la iglesia
para que los ancianos de Israel no se den cuenta que yo pequé, que todo está bien. En otras palabras, reconoce el pecado, pero no quiere las consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros lloramos no por lo que hicimos, lloramos por lo que porque la gente se enteró? En realidad no tenemos arrepentimiento. Lo que tenemos es dolor porque se murió nuestra reputación. Se murió el que pensarán de mí. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Y ahora cómo yo? Y hay gente que ha preferido sacrificar su familia en el altar de su reputación. Eso es un recordatorio eterno que ver esos ejemplos con los que yo he tenido que crecer me mantienen como un límite y me acusan y me dicen, cuidado. Ministros que han preferido llevarse por el medio a sus familias antes de trabajar con su pecado. Y han preferido vivir de apariencias en vez de trabajar con su pecado, porque le tienen más miedo a la disciplina y a la consecuencia que al estar lejos de Dios. Eso es falso arrepentimiento. Negación, excusas, atenuantes y evitar las consecuencias. ¿Están conmigo? ¿Qué es verdadero arrepentimiento? Usted ya lo ha visto mil veces. Salmo 51. El profeta Natán confronta a David. Con su realidad. Y David responde. Hoy tenemos que decidir. Esos 4 puntos que te acabo de enseñar es una escalera descendente que te lleva cada vez más profundo en el pecado. Nunca asume responsabilidad, nunca habrá transformación y los pecados vienen en bonche y se llaman unos a otros. Y este trae este. Y mentira engendra más mentira, porque 3 años más tarde, pero tú me habías dicho que, sí, lo que pasa, segunda mentira. Le dijiste al profesor, es que la asignación se la comió el perro. Y después llegó la pandemia, estabas por Zoom. Y el profesor dice, pero en tu casa no hay perro, lo que hay es cotorra. Sí, lo que pasa es que la cotorra se comió el perro. Lo castigó después de haberse comido la cena. ¿Alguien quiere testificar? Y y hay gente que está tan encadenada por la mentira que ellos mismos se la creyeron ya. Para ellos ya no es mentira, es su verdad. Mentirosos patológicos le dicen. Ese camino no me eleva, me sumerge cada vez más en el lodo. La integridad, dice José Luis Navajo en su último libro, Cadáver de impecable apariencia. La integridad no depende de actividad ni de la actitud que otros adoptan. Se basa en una honestidad firmemente arraigada en valores y principios, en hacer lo correcto, aun cuando nadie nos esté viendo. Por favor, iglesia, escucha esto y recíbelo. Si Dios no nos muestra la crudeza de nuestro pecado, nos volveríamos hipócritas. Pero si en nuestro pecado no nos manifestara su gracia, nos volveríamos locos. Me encanta esa cita. Ese libro lo leí hace unos días. Dios desea que su pueblo no solamente camine en santidad, sino que también obedezca sus mandatos de rasgar el corazón cuando fallamos y nos quedamos cortos ante su gloria. Libro de Joel, capítulo 2, verso 3. Pastor, pero usted no está hablando de Gedeón. Gedeón hace el altar y hace un altar para Dios. Y ese altar de Jehová Shama, o Jehová Shalom, mejor dicho. Jehová es paz. Es el inicio de una relación con Dios, con este hombre. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? En tu familia y en tu casa, en tu aldea, hay un altar a Baal. Y tiene un poste de la diosa Sera. Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad, era el dios de las cosechas. Y Asera, su esposa en la mitología cananea, era la diosa que hacía que las cosechas se dieran abundantes y que las mujeres parieran muchos hijos. Era la combinación perfecta. Y Dios le está diciendo a este hombre,
Antes de que pelees con los madianitas, primero tienes que derribar los altares a Baal que hay en tu vida. La lucha y la liberación empieza contigo. El cambio empieza contigo. El cambio que quieres ver en tu familia no puede empezar con tu esposo, empieza contigo. No puede empezar con tus hijos. El que le cree a Dios eres tú. Tiene que empezar por ti. Y Dios le dice, rompe el altar de Baal. Y yo quiero presentárselo a ustedes hoy como una muestra de lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, es transformación. La Biblia le va a llamar en el Nuevo Testamento metanoia, un cambio de mente, una mente nueva. Si yo no cambio mi mente, mi conducta va a seguir siendo la misma, porque mi conducta es un fruto, es una consecuencia de mi mente. Por lo tanto, si cada vez que yo me enojo, yo bebo y me emborracho, yo estoy pidiendo perdón por emborracharme, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Una vez que yo llegué al bar, ya yo me fui por el chorro. Retrace the steps. ¿Cómo yo evito aquello? No es en el bar. Estoy enojado. ¿Qué hago? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Por qué tengo que seguir en esa alternativa? ¿Por qué tengo que dejar mi sueldo allí? Hermano, esta semana yo estaba trabajando montando unas máquinas en un garaje. Y llegó gente a pedir unos cigarrillos. Ya están en 11 pesos. Hay gente que se mete 4 cajetillas diarias. Y no ven las cadenas en las que viven. El sueldo de un día se te va. El cigarrillo. Están trabajando para pagar un vicio. Y Dios nos quiere hacer libres. Estoy hablando de conductas obvias, pero todas las tenemos. Yo siento una urgencia de Dios con esto. Yo te voy a declarar, pero hay algo que tengo que mostrarte primero. Si los chicos de la producción están listos. Hay un video que quiero que veas. Les di una asignación la semana pasada. Pregúntate qué altares de Baal tú tienes en tu vida. ¿Habrá una estatua de acera en tu vida? ¿Habrá un altar de Baal? Por favor, cuando ellos estén ready. Escudriña tu corazón. Dios habla, Dios dice, Dios da dirección. Pero mi llamado es obedecer. Whoa. What's going on? What? Hey, whoa. What are you doing? What are you doing? Hey. I've been waiting a long time for this. Caleb, what are you doing? Wait, no, Caleb! There's an arrow in your foot. What? Caleb, what is going on? You know exactly what's going on. No, I don't. What is going on? You want to know what's going on? You offended me. When you did this. You did this. And you did this. But I forgive you. Okay. Wait, Caleb, can we please just talk about this? Let's just talk about this. Seriously, we can figure this. Whoa. Okay. Say you're sorry. What? Say you're sorry. I'm sorry? I'm sorry. I'm sorry. Hey, I'm sorry.
So, are we good? I'm not finished with you yet. Caleb, honestly, I feel like this is just a little bit of a. Seriously, this, it's poison. Caleb, wait, no, Caleb. This is the thing. What? Caleb, what are you doing? You can feel it going down your throat, can't you? Caleb, you have to stop. What? Caleb. Wait. Now we're even. ¿Lo entendiste? Estaba en inglés, no lo conseguí con subtítulos. Esta persona está torturando, una escena de tortura. Y todo lo que él le quiere hacer a su ofensor, la víctima se lo está haciendo ella misma. Y el mensaje del video es guardar resentimiento, guardar amargura. Es beberte un veneno esperando que el otro se muera, cuando el que se está muriendo es usted. ¿Cuánta gente hoy tiene que romper ese altar de Baal? Lo fácil es pensar en Baal como una estatua. El altar de Baal es aquello que tú sabes que Dios está demandando de tu vida, que a Dios no le agrada. Mi alma adora el nombre del Señor, y tú lo mantienes todavía en el centro de tu aldea. Antes de que Dios pueda traer la libertad y la bendición que Él quiere para tu vida, Dios dice: Gedeón, primero tienes que matar a Baal, tienes que romper el altar de Baal. Y Dios es específico. Me encienden las luces otra vez para, ¿verdad? Creo que el video se vea bien. Gracias. No tengo mucho tiempo, pero escucha esto. Dios dice: quiero el segundo toro. Porque Dios pide el orden de los toros. Hay un patrón en la Biblia bien interesante con los segundos. Caín era primero, Abel fue el segundo. Adán fue primero, Cristo es el segundo Adán. O sea, aquí hay un eco de nuevos comienzos. Hay un eco de el plan humano versus el plan de Dios. No vas a usar el primer toro, vas a usar el segundo, que tiene 7 años. Otro número interesante de la Biblia. Y lo vas a usar para romper el altar. En mi estudio para esta palabra encontré que los altares a los dioses extranjeros eran obras de artesanía. Entienda esto. El altar de Baal y el poste de acera eran obras de artesanos. Era un altar de piedra confeccionada y tallada, y era un altar, y era un poste de madera tallado en madera. Por lo tanto, una vez que usted los destruye, no pueden ser reparados. Y el Señor me hablaba y me decía estas dos cosas. Para todos los que tienen ministerio aquí, que estoy hablando con todos. Esto no es para algunos, esto es para todos. Todos los que Dios ha llamado aquí. En la idolatría de Baal y Acera, el énfasis está en el altar, en la plataforma, la atención. Tú vas a ese altar y tú miras lo lindo que se ve. Wow, ese escultor, mira qué trabajo hizo en la piedra. Mira ese tallador como dejó ese poste. Y la atención se va hacia el altar. En los altares de Dios, la atención está en la ofrenda. ¿Lo viste o no lo viste? En el altar de Dios, la atención nunca va a ser hacia Rafael Torres. La atención nunca va a ser hacia nuestras pantallas, hacia nuestro sonido, hacia nuestro humo, hacia nuestro show. Esos son los altares de Baal. Que nunca te miren a ti,
Cuando Dios te empiece a usar, cuando Dios te empiece a respaldar, cuando Dios se empieza a glorificar en tu consejería, en la obra de tus manos, en tu música, en tu arte, que no te miren a ti, que miren al que está siendo glorificado en el altar. Segundo, el Señor me mostró, una vez que el altar de Baal se derribe, ya no sirve. Porque como es una artesanía, tan pronto usted la rompe, el artesano tiene que venir a hacer otra. Pero los altares de Dios eran rústicos y en piedra. Parece que Dios sabía que el ser humano se iba a distraer, el ser humano se iba a olvidar y los altares se iban a dañar y había que repararlos. Pero para reparar un altar no hace falta un artesano. Lo único que hace falta es poner las piedras otra vez con cuidado y ponerle una ofrenda encima. Hoy yo vine a decirte, Dios quiere que te arrepientas, pero tu altar es reparable. You are not beyond repair. Tu altar es reparable. La presencia de Dios en tu vida es reparable. Tu relación con Dios, aunque te sientas muerto por dentro en esta mañana, tu relación con Dios es reparable. Pero quiero que lo veas, por favor. Es importante. El cielo tiene una agenda hoy con que usted vea esto. La iglesia, pues, sorprendentemente, en vez de estar avanzando, estamos volviendo hacia atrás. Yo estoy siendo inquietado por el Señor a volver a doctrinas básicas que se supone que la gente sepa. Cristianos de años y han olvidado sus bases. Hemos olvidado la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es que yo voy en un camino de pecado. No solamente detenerme y parar de pecar, porque puedo parar hoy, pero mañana me va a dar el impulso otra vez. Puedo parar hoy, pero una semana más tarde me va a dar el impulso otra vez. Puedo parar hoy y hay diferentes pecados con diferentes consecuencias. La Biblia no pone tamaños ni colores, ni este es más importante y este es menos. Pecado. Lo que varían son las consecuencias que tienen cuando esos pecados se manifiestan. Ahora, si yo me quedo quieto, no me he arrepentido. Lo que hice fue parar de pecar. Para hacer arrepentimiento, yo me tengo que volver. El pecado está allá, Dios está acá. No solamente basta con destruir el altar de Baal y de Acera. Dios le dice a Gedeón, después que destruyas eso que no va ahí, me haces uno a mí. Y el toro que usaste como bulldozer, lo sacrificas y lo matas ahí. Tercera diferencia entre los altares de Baal y de Acera. En los altares de Baal y de Acera, la ofrenda se quemaba completa. En los altares de Dios, tú quemabas una parte y la otra te la llevabas para que toda la familia comiera. Así que cuando Gedeón mata aquel toro, allá había carne para toda la aldea. No solamente quiero que quites lo malo que estás haciendo, quiero que me construyas un altar. Si tú dejas de hacer lo malo, pero no llenas ese espacio con algo bueno, la naturaleza aborrece el vacío. Tarde o temprano, eso que estaba, ese espacio vacío, se va a llenar con otra cosa mala o quizás más mala. ¿No se acuerdan de cuando Jesús habla del espíritu que sale y regresa y encuentra la casa vacía, pero está barrida y adornada y viene con 7 espíritus peores que él? Y Jesús dice, el pecado postrero viene a ser peor que el primero. Porque no hubo verdadero arrepentimiento. Por mis fuerzas traté de parar. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. No es por tu fuerza, es que vuelvas al Señor, es que te vires, es que cambies la mente y dices, Señor, te necesito. Tú sabes la raíz de este pecado, de dónde sale esta amargura. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo perdonar a la gente? ¿Qué heridas cargo de las que no he sido libre? ¿Por qué estoy tratando de torturar al otro cuando el que me estoy torturando soy yo, como en el video? Gloria a Cristo. Joel capítulo 12, capítulo 2, versos 12 y 13. Oye, iglesia, con esto cierro. Dice el Señor, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos
y lamentos. Y el verso 13. Rásguese el corazón. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. En la cultura bíblica, tú rasgarte las vestiduras es una señal de sufrimiento, humillación y vergüenza. Y Dios le está diciendo a esta gente: dejen de hacer actos externos, rasguen el corazón. El arrepentimiento envuelve dos cosas: virarme y darle la espalda al pecado, pero también volverme al Padre, volver a Dios. Salmo 51, verso 16 y verso 17. Mira lo que dice el salmista David en este salmo de arrepentimiento: tú no deseas sacrificios, de lo contrario yo te ofrecería uno. Tú tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. No estamos hablando de la vergüenza, la culpa y la condenación que el enemigo quiere que tú sientas y cargues por consecuencia del pecado. Estamos hablando del luto. Hay gente que necesita sentir y experimentar el dolor que le ha causado de lo que le hemos hecho a Dios con nuestras transgresiones. Este pasaje nos enseña que lo más importante es la condición de nuestro corazón. Tu arrepentimiento se ve como un corazón que ha sido rasgado, roto, quebrantado y contrito delante del Señor. Esta actitud está ausente de muchas experiencias de lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Terminamos haciendo lo que hizo Saúl. Yo he sido fiel. No, tienes razón, yo me equivoqué, pero no fue mi culpa. Ok, tienes razón, me equivoqué y fue mi culpa. Lo que pasa es que yo estaba enojado, estaba cansado, estaba desanimado. Los zapatitos me aprietan, las mías me dan calor. Ok, tienes razón, es mi culpa y demás nadie. Pero ¿hay forma de que nadie se entere? O sea, a Saúl no le interesaba su relación con Dios. A Saúl le interesaba a él. Un verdadero arrepentimiento es una humillación total. Me interesa más mi relación contigo de lo que otros piensen de mí. Me interesa mi relación contigo más que mi reputación. ¿Cómo tener un corazón quebrantado? 3 cosas y nos vamos. 1, pídeselo a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 25. Ahí está. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. En segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 25. Dios concede ese arrepentimiento. Pídeselo a Dios. 2. Tenemos que estar conscientes que uno de los obstáculos más grandes a obtener un corazón quebrantado es nuestra negligencia, nuestro descuido del aspecto relacional de nuestro pecado. Por esto quiero decir que vemos el pecado como una falta de performance. Actué mal en vez de una falta de intimidad. El pecado no es que, lo hice mal. El pecado es que descuidé mi relación con Dios. Todo pecado. Leía un quote en esta semana que decía: todo pecado empieza con un descuido en la oración. Todo pecado empieza descuidando mi relación con el Señor. Mi alma adora el nombre de Jesús. Mi alma adora el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué entonces despreciaste? Le dijo Natán a David.
Este es el pasaje donde Natán lo confronta. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Cuando pecamos, tomamos el papel de un adúltero que busca la satisfacción en otro en vez de en el único que lo puede satisfacer. Es por eso que David en el Salmo 51, verso 4 dice: contra ti y contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Haz lo que quieras hacer conmigo, pero yo no quiero perder tu presencia. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres. Así que tenemos que entender que esto no es una transacción de me porté mal, pido disculpas. Mi ofensa tuvo un efecto en el corazón de Dios. Lo siento. En serio lo siento. Mira cómo ha cambiado nuestra sociedad. Ya nosotros no decimos perdón, decimos mala mía. Sorry. Y a veces el sorry no es ni de la boca para afuera. O sea, es sorry, pero en realidad estoy diciendo tranquilízate. ¿Alguien quiere testificar? No lo haga, por favor. No es sorry, es baja la cantaleta. Una vez mi esposa me estaba dando una de esas. Yo le dije, tienes razón. De la primera, tú tienes razón. Pero me lo estás diciendo para que me quede callada. Tienes razón. ¿Cuántos de nosotros somos así con Dios? O sea, en realidad no me importa cómo está tu corazón, Dios. Lo que me importa es, dame lo que yo quiero. Yo quiero que estemos bien, porque si tú estamos bien, pues tu bendición fluye sobre mí. O sea, no me importa cómo te ofendí. No me importa cómo te fallé. No me importa cómo te hice sentir. Mala mía. Sorry. Perdóname. Tercer y último lugar, el arrepentimiento no viene solamente por entender el aspecto relacional del pecado, sino por entender la naturaleza de aquel contra quien hemos pecado y con quien estamos en relación. En otras palabras, mientras más veamos a Dios como glorioso y santo, más veremos el pecado como algo por lo cual llorar y rasgar el corazón. Arrepentimiento tiene que ver menos con sentirse mal por la conducta y más por sentir asombro y delicia hacia Dios. Mientras más veamos destellos de la gloria de Dios y más anhelemos su santidad, que es su esencia, más haremos duelo cuando ofendemos esa gloria, cuando ofendemos su santidad. Al final, el plan de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 16, es que seamos santos como Él es santo. Que lo demos a conocer. Esa palabra no significa que Dios es perfecto. Él sí, nosotros no. Pero Dios no me está pidiendo perfección. Dios me está pidiendo santidad, diferencia, que yo me parezca a Él. La iglesia tiene que volver a buscar la esencia de Dios y la esencia de Dios no está en la santidad. La santidad no es la religión. La religión es lo que los religiosos hicieron con la santidad. La esencia de Dios está en la santidad. El corazón de Dios es diferente. Tienes que conocerlo para manifestarlo. Hoy yo llamo a esta iglesia a irse de rodillas. Hoy yo llamo a ese pueblo que está viendo esta transmisión. Mejor tarde que nunca. No se preocupe, solo bajé 15 libras aquí nada más. Hoy,
Es hora de mirar. Cierra tus ojos, por favor. Es hora de mirar tu altar. ¿Qué es lo que está allí siendo glorificado? ¿Estaba alta, será? Hoy el llamado no es a prometer que no lo vuelva a hacer, porque tú no lo sabes. Somos honestos, hay pecados que están más arraigados dentro de nosotros que otros. Nos va a costar más trabajo salir de ellos. Volvemos, el asunto no es conducta, el asunto es relación. Hoy te invita el Señor. Gedeón destruye ese altar. Gedeón destruye ese altar. La liberación, antes de que sea para todo Israel, primero tiene que empezar con tu familia. Tu familia adora a otro Dios que no soy yo. Destruye ese altar. Esa era la historia de Gedeón a nivel físico. Qué brutal que nosotros, por lo que hagamos en el altar de Dios, Dios nos pueda y la gente nos pueda cambiar el nombre. Desde ese día, desde esa noche, Gedeón se le cambió el nombre, le llamaban Jerobaal, el que tiene los Baales enojados, el que pelea con los Baales. Y volviendo en un círculo completo en mi sermón, el que es conocido en el infierno. Yo no quiero ser conocido en el infierno porque tengo muchos likes, porque soy popular, porque a la gente le gusta mi predicación. Yo quiero obedecer a mi Señor. Eso no es suficiente matar a Baal, romper el altar de Baal. Hay que hacer altares nuevos. Hay que reparar altares en tu vida. Hay que destruir altares y construir altares verdaderos en mi vida. ¿Qué le parece en esta hora si usted y yo volvemos a Dios y hacemos lo que Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:25? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda verdadero arrepentimiento. Yo no le puedo decir a usted ahora en mi mente humana, vamos de rodillas y vamos a llorar. No puedo manipularte para eso. Pero habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, ese discurso estuvo muy bonito, a mí no me aplica porque yo no he pecado y yo no peco. Pero a los que sí le aplique, espero que se pongan el sello, aleluya. Pablo decía, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué vas a decir hoy? ¿Vas a reaccionar como Saúl? Dios te confronta con tu pecado. ¿Y qué vas a hacer? No, yo no he hecho nada malo, yo me he portado bien. Bueno, sí fallé, pero no fue mi culpa, fue el pueblo. No, espérate. Sí es cierto, fui yo y es mi culpa. Lo que pasa es que yo le tenía miedo al pueblo. Cuarto, que parece ser la mejor y es la peor. Está bien, tienes toda la razón aquí en secreto, pero en público, vente, vamos a adorar, vente conmigo, adora conmigo en el altar, para que los ancianos vean que todo está bien. Yo soy diácono, yo soy rey, yo soy papá, yo soy mamá, mis hijos no me pueden ver quebrantado delante del Señor. Hoy el cielo te confronta, hoy el cielo nos confronta. Hay gente muy indignada y con razón. Vivimos en un país donde en nuestras casas de gobierno y ley lo que hay son altares a Baal. Al punto que se hizo una marcha el sábado pasado donde los números están entre 150,000 y 200,000 personas y tiene que venir no una piedra, un peñón llamado la Comay. La única que lo cubrió a decirle a todo el gremio de periodistas en Puerto Rico,
Aunque ustedes no estén de acuerdo con la razón por la que ellos marchan, no se ve una marcha así desde Ricky Renuncia, agosto 19. Verano del 19. Y sí. Yo anoche hablaba con Leojín. Estábamos intercambiando pensamientos y lo estaba ayudando con unas cosas que ellos tienen que preparar. Yo le decía, yo tengo unas posturas escatológicas, pero lo que yo estoy viendo me hace creer más fácil el libro de Apocalipsis. ¿Cómo nos están controlando? Aquí no se ha hablado, aquí en esta iglesia no se ha hablado ni a favor ni en contra de las vacunas. Pero ayer yo leí a un doctor en Alabama que dijo, no voy a atender a gente que no esté vacunada. ¿Qué dice la Biblia? No se les permitía comprar ni vender si no tenían el sello de la bestia. Ah, el pastor está diciendo que esto es la... No. Pero esto ha sido tremendo ensayo para lo que quizás algún día pueda venir. Entonces la pregunta hoy es, pastor, pues vamos a marchar para la fortaleza porque hay que derribar al altar de Baal que está allí. Y esta historia nos confronta y dice, antes de que tú pienses en los altares de Baal grandes, tienes que bregar con el tuyo. Primero derriba el tuyo. Es fácil hablar del pecado del gobernador, del pecado de los legisladores, pero es difícil hablar del mío. Necesitamos el poder de Dios otra vez en la iglesia y para eso hay que derribar los altares que ofenden al Señor. Y el altar de Baal no está allá afuera, Rimanda y Achacay. El altar de Baal está aquí adentro. Nuestro pecado oculto ofende al Señor y es tiempo el Espíritu Santo llama a su iglesia a arrepentirse, llama a su iglesia a volver a los primeros caminos, llama a su iglesia a volver a la senda antigua, volver a la santidad. No es religión, es relación. Y una vez que el altar de Baal se destruye y el de Dios se levante, que Baal tire para adelante, que le haremos frente. Que Madián tire para adelante, que le haremos frente. Romperemos nuestras vasijas y tocaremos nuestras trompetas y veremos cómo el Señor da victoria en medio de la batalla. Póngase sobre sus pies. Tú no buscas un sacrificio externo, si no yo te lo daría. Dice el salmista David, Salmo 51, versos 16 y 17, tú lo que buscas es un corazón quebrantado. Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia, abuelos y mamás. Sabemos que no es fácil. Muchas gracias. Pero es necesario. ¿Cuántos de los que son de menudo para allá atrás se acuerdan de una canción que se cantaba de antaño en la iglesia? Dame un nuevo. Hoy yo he entendido esa canción mejor de lo que nunca la entendí cuando la canté en algún momento en esta iglesia, acompañando a alguien. Esa canción yo la he tocado, nunca la he cantado. Porque es bien para atrás, bien para atrás. Cuando dice, dame un nuevo corazón, es ese. Yo quiero que usted se una a mí en pensamiento. Y yo abro este altar por si alguien se quiere reconciliar con Cristo. Si alguien necesita venir a arrodillarse en este altar, ¿verdad? Velaremos por la separación para mantener, ¿verdad?, las cosas y el orden como lo hemos llevado hasta el sol de hoy. Pero hay gente que hoy necesita llorar en la presencia del Señor. Hay gente que hoy necesita empezar de nuevo. Hay gente que hoy necesita oprimir el botón de reset, no de una forma automática, sino diciendo, Señor, yo te he ofendido. Mi pecado ha provocado esto. No lo puedo cubrir más nada, no lo voy a maquillar más nada, no lo voy a excusar más nada. Tengo que trabajar con esto en mi vida, me llevo asignación. Pero lo primero que quiero hacer es sentir como tú te sientes.
sentir dolor por mi pecado y arrepentirme, cambiar mi pensamiento. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia. Padre, he predicado tu palabra como tú me la diste. Y en otros tiempos pediría perdón por la hora, pero pienso que si lo hago ofendería a tu Espíritu. Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón. Y hoy te pedimos el regalo, la locura para los que se pierden. Hoy te pedimos, Señor, el regalo de un corazón contrito, quebrantado y humillado delante de ti. Señor, perdónanos por maquillar nuestro pecado. Perdónanos por esconder nuestro pecado. Perdónanos por excusar nuestro pecado. Perdónanos por intentar explicar y atenuar nuestro pecado. Perdónanos cuando nos ha importado más nuestra imagen externa que nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor. No queremos ser como Saúl. Queremos ser como David, que falló también y falló peor que Saúl. Él lo reconoció y se arrepintió. Hoy, Señor, ese himno de antaño, habla conmigo ahora, porque mi corazón anhela oír tu voz. Espíritu Santo, permítenos sentir cómo te hemos ofendido, cómo te hemos descuidado, cómo hemos sido infieles levantando otros altares que no es el tuyo. Y le hemos dado tu tiempo a otras cosas. Y le hemos dado tu tiempo a otra gente. Y te hemos reemplazado donde se supone que fuera el altar de Dios, el altar de la oración, el altar de la palabra, el altar de la búsqueda, el altar de la presencia. Hoy estaba Aliacera. Hoy se llama en Netflix, se llame como se llame. Hemos dado lo tuyo a otra gente. Vuélvenos a regalar tu temor, el temor de Dios. Hoy nos humillamos. Hoy nos humillamos. Mientras termino esta transmisión, presento las peticiones de aquellos que se han comunicado. Presento las familias. Presento los que están enfermos. En el nombre de Jesús. Pero sobre todo, clamo por aquellos. Señor. Mira Wendy, mira todos los que se han comunicado. Pero clamo por aquellos que hoy necesitan reconciliarse. Necesitan arrepentirse genuinamente y volver a Cristo. Que aprovechemos ahora que hay tiempo. Que aprovechemos ahora que hay tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.